Bien, bienvenidos hermanitos a esta escuela dominical. Vamos a empezar con una oración para que empecemos de lleno con la clase del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos das. Te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra en esta enseñanza. Señor, tú sabes lo que necesitamos de ti a través de tu verdad, de tu palabra. Te pido que seas de ayuda para nosotros, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, Dios, y transfórmanos a través de las clases, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermanitos, pues estamos en una sesión de enseñanzas que tienen que ver con la escuela para padres. Me gustaría que levantaran la mano todos aquellos que son padres actualmente. A ver, levantemos las manos, más para ver que hay uno. Acá también, sí, también son papás, ¿cómo no? papás, muy bien. Escuela para padres, a veces pensamos que la escuela para padres únicamente sirve para los padres o futuros padres, que también van a ser para futuros padres, ¿verdad? Aquí tenemos, esperemos, ¿no? Pronto. Pero también para aquellos que ni siquiera tienen nada que ver ahorita, porque las clases que vamos a ver ahorita, las sesiones, les puede ayudar a ustedes como Onésimo que no está casado para poder animar, estimular a los padres a que tengan una función adecuada como padres y como madres. Entonces esta clase es para todos, hermanos. La semana pasada veíamos en la siguiente diapositiva lo que nos enseñaba Gama con esta clase de el deber de los hijos. ¿Qué nos recordaba Gama acerca de cuál es el deber de los hijos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Perdón? Honrar y obedecer. Hijos, obedeced en el Señor. Honrar y obedecer son temas fundamentales del deber de los hijos. Entonces, hermanos, teniendo este piso de la semana pasada, vamos a empezar a ver el día de hoy otra sesión, otra clase más. Antes de esto, quiero que vean la importancia de este tema de obedecer, del deber de los hijos por obedecer. Quiero que me acompañe aquí mi hermanito David, aquí enfrente, para que lo veamos todos. Ven, bro. Te voy a poner de ejemplo. Pensemos ahorita que nuestro hermano David aquí viene para allá, ¿no? No te preocupes, no te voy a hacer nada. Nuestro hermanito David ahora es un niño pequeño, es tu hijo, ¿sale? Pequeñito, Davidcito, aquí está. Aquí está Davidcito, es tu hijo. Y tú estás viendo de lejos a Davidcito que está caminando poco a poco hacia un precipicio. Entonces, al tú ver esta necesidad en tu hijo, esta urgencia, das una instrucción a tu hijo. ¿Cuál sería la instrucción que le dirías a tu hijo desde lejos? Retírate. ¿Y cómo lo dirías? ¿Con palabras amables? ¡Te vas a caer! ¡Detente, David! ¡Alto, alto! Son instrucciones. Está tu hijo aquí, a quien tú amas. Hay un peligro con tu hijo. ¿Es importante que David obedezca? Pero David poco a poco empieza a caminar. Para donde tú quieras, al precipicio, bro. Hasta ahí. ¿Y qué va a pasar con David si no obedece? Se va a caer. Gracias, bro. Gracias. Te puedes sentar, Davidcito. Y obedece a los hermanos. Mis hermanos, el problema de la desobediencia de nuestros hijos es que los puede llevar a peligros que ellos ni siquiera saben. Porque Davidcito obviamente no sabe que hay un barranco ahí. Quizás obviamente vio algo que brillaba y le llamó la atención y solamente se está conduciendo para allá porque él quiere irse para allá. Pero nosotros como padres tenemos el deber de ayudar a nuestros hijos que tienen que obedecer y honrar a nuestros padres. Porque en el caso que les puse puede ser mortal y nuestros hijos no saben los peligros que pueden tener a no ser que obedezcan a nuestros hijos. ¿Ven la importancia de lo que los hijos, de su deber? Más que un deber, es una urgencia de los hijos que obedezcan, porque hay cosas que le ponen un peligro en sus vidas. Y teniendo este ejemplo, hermanos, de esta obediencia en nuestros hijos, de este deber en nuestros hijos de obedecer, es que nos lleva a nuestro punto del día de hoy. El día de hoy, del tema del día de hoy, habla acerca, en la diapositiva que sigue, de la autoridad de los padres. Porque esa instrucción que recibió David proviene de una autoridad que le dice qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Al final del día, los padres son una autoridad. Tema del día de hoy, la autoridad de los padres.
la autoridad de los padres. Y yo pregunto, hermanos, ¿los padres tienen autoridad sobre sus hijos? Sin duda. ¿Y por qué tienen autoridad los padres sobre los hijos? ¿Por qué, hermanitos? ¿Somos sus padres? ¿Algo más? ¿Qué quieren decir? Hay una experiencia, hay una clase de experiencia. Y hoy vamos a ver un poquito de estos aspectos que tienen que ver con la autoridad. En nuestros días, hermanos, la autoridad para muchas personas no es bien vista, por diferentes situaciones. No queremos someternos a autoridades, ni siquiera queremos que nos vean como autoridades, porque la autoridad es un tema que para muchos es algo conflictivo, pero sin duda la palabra de Dios nos dice que los padres tenemos autoridad. Miremos un texto en la Biblia, Efesios 6:1, que de ahí partió nuestro hermano Gama la semana pasada, y ahí está en pantalla, Efesios 6:1, y dice el texto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo que el texto nos enseña de forma implícita, es que los padres tienen autoridad. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, tienen autoridad, y los hijos están subordinados a la autoridad del padre, ¿verdad? Entonces, ser y ejercer autoridad es una responsabilidad de todo papá. Si tú eres papá o vas a ser papá, en ese momento tú tienes autoridad ahora sobre tus hijos. Un ejemplo más en la Biblia, Lucas 2:51. No se preocupen, vas ahí en pantalla, anótenlos. Lucas 2:51 nos enseña que también el mismo Jesús estuvo subordinado a la autoridad de sus padres. Miren lo que dice Jesús, bueno, el texto en Lucas, y dice ahí en la pantalla: y descendió con ellos, es decir, Jesús, con sus papás, y volvió a Nazaret, y estaba como Jesús, sujeto a ellos. Estaba subordinado a la autoridad de sus padres, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Esto es lo mismo que Jesús tuvo que experimentar: subordinarse a la autoridad de sus padres, reconocer la autoridad de sus padres, obedecer a sus padres, honrar a sus padres. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de todo este tema de la autoridad. Siguiente diapositiva. Fíjense muy bien el título: 5 tips para ejercer una autoridad distorsionada como padres. 5 tips para ejercer una autoridad distorsionada como padres. ¿Qué tengo que hacer yo para, como autoridad, hacer con mi hijo para afectarlo? Esta es una visión distorsionada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues solo manda y no acompañes. Yo soy tu papá, tú tienes que obedecer, ¿verdad? Eso es una visión distorsionada como padres. Con mi autoridad, yo no tengo que aceptar ninguna clase de crítica porque yo soy el papá. ¿Quién eres tú para corregirme a mí? ¿Quién eres tú para decirme? Tú no sabes, tú eres inmaduro, tú eres inexperto. Así que, si tú eres autoridad, no aceptes ninguna crítica. Tips para ejercer una autoridad distorsionada. Tercer punto: no pidas perdón, sé firme. Tu hijo no sabe, tú no tienes por qué pedir perdón, tú eres la autoridad. Cuarto punto: no permitas que tu fama como padre, como cristiano, sea empañada por la conducta de tus hijos. Si ves que tu hijo se está comportando mal, atiéndelo, porque ¿qué va a decir la gente de ti? Tú eres la autoridad. Quinto punto: no pidas ayuda. Tú eres la autoridad, tú eres suficiente en ti mismo. No necesitas ayuda de nadie, tú eres la autoridad. Hermanos, estos puntos es una manera equivocada de ejercer la autoridad sobre nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros, en algunos momentos, en algunas circunstancias, hacemos este tipo de cosas, hermanos. Y estamos ejerciendo una autoridad distorsionada hacia nuestros hijos. Entonces, hermanos, estos son solamente ejemplos de cómo podemos perjudicar la vida de nuestros hijos. ¿Eso queremos? No. Yo sé que tú no quieres hacer eso con tu hijo. Tú quieres amarlo. Tú quieres ayudarle para su bien. Así que entonces, hermanos, si tú usas la autoridad que Dios te ha asignado de forma incorrecta hacia tus hijos, la influencia va a ser totalmente negativa, destructiva. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de padres con autoridad
que usaron su autoridad de forma equivocada hacia sus hijos y fue desastroso. Ahí tenemos, por ejemplo, a Elí, que no ejerció autoridad sobre sus hijos. Entonces, hermanos, padres, futuros padres, o hermanos que estamos aquí que no somos padres o que no son padres, tenemos que exhortarnos unos a otros a ser padres que ejerzan la autoridad de forma correcta. Y para esto, el ejemplo que tenemos máximo en la Biblia, ¿quién es? Jesús. Veamos un texto en la Biblia. Mateo 20, 25 al 28. Un texto bien conocido. Mateo 20, 25 al 28, ahí está en pantalla. Y le voy a decir a mi hermano Carlitos que si le puede leer, por favor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias. Ese es un ejemplo muy clásico, hermanos, que obviamente no tiene que ver con la crianza de los padres, pero Jesús sí nos ayuda a entender lo que implica el título, la función de la autoridad. Hermanos, ¿está mal asumir el título de autoridad? No. ¿Qué es lo que está mal? Un uso ilegítimo de la autoridad. Y Jesús nos enseña a sus discípulos, ciudadanos del reino, aquellos que han decidido seguir a Cristo Jesús, que entre vosotros no será así como lo hacen los de afuera. Lo que vamos a ver el día de hoy, más adelante, tiene que ver con cristianos. ¿Qué es lo que se espera de cristianos? De cómo ejerzan su autoridad como padres cristianos. Mas entre vosotros no será así. Jesús nos está enseñando algunos aspectos que tienen que ver con un uso correcto de la autoridad. Lo vamos a ver más adelante. Así que entonces siempre en cada cosa tenemos que mirar a Jesucristo para ver cómo es que tengo que yo comportarme, conducirme, hablar. Tengo que mirar su carácter, su forma de ser, su forma de proceder ante las personas, para yo imitar a Jesucristo. Somos padres que estamos imitando al buen Padre, a Jesús, a Dios. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a estar mirando cómo es que debemos ejercer nuestra autoridad como padres. ¿Cómo debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como padres hacia nuestros hijos? Y vamos a ver, no me acuerdo cuántos incisos, creo que son 6 incisos, para que los vayan anotando, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo como padre, que ya sé que tengo la autoridad, cómo tengo que ejercer mi autoridad, cómo tengo que hacer el uso de mi autoridad hacia mis hijos? Empecemos con el primer inciso. ¿Cómo ejercer esta autoridad hacia mis hijos? Debe de ser como una autoridad subordinada, inciso A. Lo primero que debemos de ser conscientes al saber que tenemos autoridad sobre nuestros hijos es que debemos ejercerla entendiendo y siendo conscientes que estamos subordinados a otra autoridad mayor. No es una autoridad que tú te inventaste, que tú te creaste, que tú te ganaste. Es una autoridad que se te ha sido entregada. Tu función como padre, como madre, es de ser de representante de la autoridad de Dios. Una imagen de la autoridad de Dios. Es de que tú ejerzas tu autoridad de tal forma que tu hijo o tu hija vea que tú estás subordinado a la autoridad de Dios. ¿Lo ven? Tienes que ejercer tu autoridad de tal forma que tú reflejes que tienes un rey, que tú te sometes a alguien, que tú te debes a alguien, que tú tienes un Señor y que tú tienes que ejercer tu autoridad de tal forma que tu hijo diga: mi papá hace todo esto como si obedeciera las órdenes de su Señor. ¿Lo ven? No procede de él sus instrucciones, sino proceden de la voluntad de su Señor. Tenemos que pensar de esta misma manera. Y este ejemplo lo vemos en Jesucristo. Pensemos en esto: Jesús, quien es Dios,
y hombre, que ya lo hemos visto en Cristología, nos dice esto, por ejemplo, en Juan 13:13, ahí está en pantalla. Juan, capítulo 13, versículo 13. Y Jesús dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, ¿por qué? Lo soy. En cierta forma Jesús está diciendo, se está atribuyendo cierta clase de autoridad. Yo soy maestro y señor de ustedes. Ustedes están subordinados a mí. Y realmente soy eso, lo soy para ustedes. Jesús, hermanos, vivió de tal forma en su estado de humillación que fue evidente para todos que Él no hacía su propia voluntad, sino ¿quién? ¿La voluntad de quién? Del Padre. Pero siendo Dios, maestro y señor, Él hizo la voluntad completamente del Padre en toda circunstancia. De tal forma que en algún momento Jesús también podrá decir: el que me ha visto a mí, en cómo yo me muevo y ejerzo, y las palabras que yo digo, y el carácter que yo ejemplifico, ha visto lo mismo en el Padre. Entonces, hermanos, en Jesús tenemos un ejemplo de que Jesús vivió para mostrar a los demás que estaba subordinado a la autoridad del Padre. No hago esto por mi cuenta, sino todo lo que he visto hacer por el Padre lo hago. Las obras que yo hago, las hago porque el Padre así me lo mandó. Todo tiene que ver con la gloria del Padre. Jesús está mostrando la gloria del Padre. Y nosotros, hermanos, tenemos que ejercer nuestra autoridad de tal forma que mis hijos, mis hijas, vean de que yo tengo un rey y que estoy subordinado a Él. Entonces, hermanos, el primer aspecto de cómo debo de ejercer mi autoridad es tengo que ser consciente de que es una autoridad subordinada. Preguntas de reflexión, hermanos. Pregúntate esto: ¿estoy ejerciendo la autoridad que tengo como padre en mis hijos para que ellos vean que yo obedezco la autoridad de Dios? ¿Estoy haciendo esto? ¿Estoy viviendo de esta manera? Esas son preguntas para ti y para mí, para que reflexionemos en este inciso. Segunda pregunta: ¿mis hijos están viendo mi autoridad como un reflejo adecuado del carácter de la autoridad de Dios? Son preguntas que tienes que hacerte, hermanos, hermanas, acerca de cómo estás ejerciendo tu autoridad hacia tus hijos. ¿Hasta ahí vamos bien? Si tienen alguna pregunta, hermanos, podemos verlas al final, ¿sale? Las pueden escribir y las vemos al final. Inciso B, para que los vayan apuntando. ¿Cómo yo debo de ejercer mi autoridad hacia mis hijos? Ya que yo soy la autoridad, bueno, debo de ser una autoridad que sea ejemplo. Hermanos, ¿nuestros hijos son creyentes o incrédulos? Incrédulos. Ellos no ven a Dios, no conocen a Dios, no saben cómo es Dios. Pero ¿saben a quién sí ven? A papá y a mamá. El contacto más cercano que tus hijos tienen con Dios es en su casa con sus padres. Así que tu labor es poder ser ejemplo en palabra y en hecho para que tus hijos vean en ti lo que tú dices de Dios, lo que tú hablas de Dios, lo que tú crees de Dios, ser ejemplo. Es más fácil, hermanos, como padres, decir las cosas a nuestros hijos de lo que tienen que hacer que vivirlas a veces. Es más fácil decirle a nuestros hijos: no mientas, ¿verdad? Porque, hermanos, no solo se trata de que nuestros hijos obedezcan, sino también que ellos vean tu obediencia a Dios. Ejemplos clásicos y prácticos. Un ejemplo: hijo, tú no debes ser mentiroso. 3 doritos después: hijo, no le vayas a decir a tu mamá lo que hice con el plato. Vamos a ocultarlo entre tú y yo. Tú dile que el plato ya estaba roto. ¿Cómo, papá? Tú me dices que no mienta, pero en ciertos momentos me alientas a mentir. Hijo, es bueno ir a la iglesia. 3 doritos después: hoy vamos a ir de vacaciones. Hoy no vamos a la iglesia. ¿Cómo? Hay un choque ahí. Es bueno ir a la iglesia, pero en este día que esté preparado para ir a la iglesia, a veces es bueno no ir a la iglesia. Hijo o hija, debes obedecer a tu papá y a tu mamá siempre. 3 doritos después: papá, ¿por qué estás enojado con el vecino? La Biblia dice que tú debes de perdonar.
Sí, hijo, hija, pero es que tú no sabes lo que me hizo. Estoy muy molesto con él. Déjame. ¿Qué es esto, hermanos? Decimos algo y no lo vivimos. Y la idea de todo esto es de que tenemos autoridad para nosotros ser ejemplo de esa autoridad. Hijo, hija, no debes decir malas palabras, no debes lastimar a otros. 3 horitos después, el papá le está gritando a la hija, le está gritando al hijo, le está gritando a la esposa, le está gritando al vecino, está gritando en el coche cuando está en el tráfico. Hijo de... No. Bueno, espero que no lo digan así, ¿va? Entonces, hermanitos, hermanos, padres, futuros padres, tenemos autoridad dada por Dios para hacer ejemplo a nuestros hijos. Para eso Dios nos ha puesto como autoridad. Entonces, hermanos, fíjense lo que nos enseña Jesucristo. Juan 13 al 15. En el mismo pasaje que leíamos anterior, de Juan 13, ahí dice, Juan 13 al 15. Vosotros me llamáis maestros y Señor y decís bien porque lo soy. Yo tengo autoridad. Ustedes han reconocido mi autoridad. Ustedes están subordinados hacia mí. 14. Pues si yo, el maestro, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, hermanos, no solamente dijo que ellos deben amarse unos a otros, servirse unos a otros. ¿Eso hubiera sido suficiente para que ellos entendieran que deben de hacer eso? Sí, sería suficiente, pero Jesús no solamente se quedó ahí, sino que les dio ejemplo de cómo deben de hacerlo. Y recordemos, hermanos, que ahí entre los que lavó Jesús los pies, ¿quién estaba? Judas, uno muy difícil, traicionero. Jesús les dio ejemplo de cómo deben de amarse unos con otros. Entonces, hermanos, ¿cómo ejerzo yo mi autoridad como padre con mis hijos? Debe de ser con ejemplo. No le puedes exigir a tu hijo aquello que tu hijo no ve en ti. Estaría muy mal que le exijas a tu hijo de manera congruente algo que no ha visto en ti. Preguntas entonces de reflexión. Siguiente diapositiva. De este punto. ¿Qué ejemplo, hermano, hermana, le estás dando a tu hijo o a tu hija? ¿Qué ejemplo? ¿Qué está viendo en ti? ¿Qué es aquello que él ha escuchado, que tú le has enseñado, pero que lo que ha visto no está de acuerdo a lo que tú le has enseñado? ¿Qué ejemplo le estás dando de devoción a tu hijo? ¿Tus hijos te ven que oras con ellos, que lees la Biblia con ellos? ¿Qué estás enseñándole a tus hijos, dándole ejemplo de tu devoción a Dios? ¿Qué ejemplo le estás dando de obediencia a Dios a tus hijos? Tú eres la autoridad de tus hijos. Sé ejemplo. Tercer inciso. Inciso número C. ¿Qué dice ahí en pantalla? Inciso número C. Debo ser una autoridad accesible. Debemos evitar que nuestros hijos nos vean como autoridades, porque somos autoridades distantes, lejanas. Tenemos una función en el hogar, hermanos, pero debe hacerse de tal forma que nuestros hijos siempre, en cualquier circunstancia, buena o mala, puedan acudir ¿a quién? A papá y a mamá. Siempre. ¿A dónde corre tu hijo cuando ha fallado? ¿A sus amigos? ¿A sus vecinos? ¿A mamá solamente y a papá no? La idea es de que seamos autoridades de tal forma que nuestros hijos siempre pueden acudir a nosotros a pesar de que hayan fallado. En una ocasión, Brisita mi hija me dijo, papá, hice esto mal, porque su mamá también le ha dicho que me diga a mí las cosas malas, ¿no? Ya le tengo que enseñar a ello, pero la idea es de que siempre pueda acudir, porque ella sabe que le puedo decir, le puedo instruir, le puedo disciplinar, y ella sabe eso, y ella viene a mí con eso de todas formas. Hermanos, tenemos que hacer que nuestros hijos acudan a nosotros siempre, que seamos accesibles. Y cuando hablamos de esta autoridad, hermanos, como les decía, a veces pensamos de personas que son como inaccesibles, de autoridades inaccesibles, ¿no? Pero nosotros no debemos de ser así. Pensemos, por ejemplo, en Dios, Adán y Eva.
La autoridad es Dios. Adán y Eva subordinados a la autoridad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron, porque en ese momento su visión de la autoridad de Dios se distorsionó completamente. Y eso es lo que pasa con nuestros hijos. La visión que tienen de la autoridad nuestros hijos es distorsionada. Mi papá me va a pegar, mi papá me va a regañar, mi mamá me va a decir esto y lo otro. Nuestros hijos pecadores, impíos, necesitan empezar a entender que nosotros somos una autoridad a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios con Adán y Eva? Los fue a buscar. Fue una autoridad accesible a ellos, que se acercó a ellos, que estuvo con ellos, incluso los disciplinó Dios. Pasaron por el castigo que tenían que haber pasado, por las consecuencias, pero nunca los abandonó Dios. Estuvo con ellos, los vistió, les dio instrucciones, los acompañó con sus hijos Caín y Abel. Y así, hermanos, Dios estaba accesible, estaba cercano a ellos. Entonces, hermanos, tú debes de tratar a tu hijo, cuando ha cometido pecados, acercarte con ellos. No solamente quedarte en el estado de la condenación y la reprobación, que tu hijo tiene que saber que eso es reprobable, pero tienes que acompañarlos en la disciplina, en la instrucción, en la cercanía con ellos. Tienes que ver a tu hijo con ojos de misericordia y amor, que tanto tú y él estás lidiando con un pecado, porque tú eres pecador, tu hijo es pecador, y los dos necesitan de la autoridad de Dios. Por eso es que no estoy diciendo, hermanos, que tú no debas de decirle sus pecados a sus hijos, y que debas de ser solapador, consecuente, sino que le digas que está en pecado, pero que lo acompañes, que estés con él, que lo guías, que lo instruyas, que estés accesible para él. Y esto lo vemos en Jesucristo de muchas maneras, porque Jesús se le decía que estaba accesible a muchas personas, tanto que le decían, tú convives con pecadores y borrachos y prostitutas, ¿no? Lo vemos con la mujer samaritana, lo vemos con Zaqueo, siendo accesible con Zaqueo, lo vemos con Nicodemo, un principal fariseo. Jesús estaba disponible para todas las personas que venían a él. Lo vemos con Judas, lo vemos con el que está en la cruz. Todo el tiempo Jesús está accesible, cercano a las personas. Tú y yo tenemos que imitar a Jesucristo en ese sentido. No se trata, hermanos, de solapar, sino de mostrar la verdad en amor cuando tus hijos también fallan. Debemos ser una autoridad como padres que incluso estén en los bailables con ellos. En mi caso me ha pasado 2 veces, ¿verdad, amor? Creo que 2, en las que yo no sé bailar, hermanos. Yo nada más le hago el pancho ahí, ¿no? Pero tenía que estar con mi hija ahí y me hice los movimientos que tenía que hacer y levantar las manos y todo eso. Y yo lo disfruté con mi hija y estábamos moviéndonos y jugando y todo eso. Tu autoridad tiene que ser una que sea de tal forma que estés accesible a tus hijos, que los acompañes, que disfrutes de sus momentos, que estés con ellos en sus fracasos, que estés con ellos con sus triunfos, que celebres con ellos sus pequeñas victorias, porque para nuestros hijos son pequeñas victorias, tanto de amarrarse las agujetas de los pies, ¿no? De los zapatos, perdón. Y decirle, felicidades, mi hija, te amarraste las agujetas. Ser autoridades accesibles. Cuando ríe, estemos con ella. Cuando llora, estemos con ella. Cuando esté aprendiendo algo, estemos con ella, con él. Autoridades accesibles. Preguntas de reflexión entonces, hermanos. Mi hijo, mi hija, ¿me ves cerca de ellos o lejos? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cerca de ellos? Papá está cerca de mí, mamá está cerca de mí, yo puedo acudir a ellos. Mi hijo o hija puede contarme en algunos momentos sus problemas, pecados, errores, o prefiere esconderlos de mí. Nuestra misión es de que ellos puedan acercarse a nosotros, aun cuando sea algo vergonzoso, pecaminoso, y nosotros poderle decir la verdad, disciplinarlos y acompañarlos, siempre con amor y con gracia. Inciso D. ¿Cómo debo de ejercer mi autoridad con mis hijos? Yo como autoridad. Bueno, debe de ser una autoridad que sirve en amor. Yo sé, hermanos, que todos los que estamos aquí como padres deseamos servir y amar a nuestros hijos. Pero realmente lo estamos amando
y sirviendo de formas correctas? Notemos que en el lenguaje de Jesús, cuando habla acerca de la autoridad, introduce el tema del servicio. Miren, por ejemplo, conmigo Mateo 20, 26, ahí en pantalla. Mateo 20, versículo 26. Le voy a decir a mi hermano Isra que si nos puede leer, José, no es cierto, que nos puede leer, bro. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuando Jesús habla del tema de la autoridad, habla de ustedes no serán así, sino que serán servidores de los otros. Cuando hablamos de nuestros hijos, tiene que verse en el sentido de que nosotros servimos a nuestros hijos con un espíritu de amor hacia ellos. ¿Y qué es el amor, hermanos? ¿Cómo yo les sirvo a mis hijos en amor? El amor es un servicio intencional que hacemos a favor del otro con todo lo que somos para el provecho y el bien del ser amado. Lo repito. El amor es un servicio intencional que hacemos a favor de otro con todo lo que somos para el provecho y el bien del ser amado. De esta forma servimos a nuestros hijos, con todo lo que somos para el provecho de nuestros hijos. Les servimos. ¿De qué forma, hermanos, entonces, como padres, les servimos en amor a nuestros hijos? Dígame ejemplos. ¿De qué formas? ¿Cómo lo haces tú? ¿Alguien? No pasa nada, digan, Siendo pacientes, les servimos con amor, con paciencia, dejando algunas cositas y sirviéndolos, ¿verdad? ¿De qué forma servimos a nuestros hijos? ¿De qué forma? ¿Ayudándolos con su tarea? Ajá, ¿con amor? Apoyándoles cuando tienen alguna duda, como padres. Apoyándoles cuando tienen alguna duda es muy importante. ¿Algo más que quieran? ¿Qué hacen ustedes, hermanitos? ¿Proveyendo? Sacarlos a dar la vuelta también. Todo eso tiene que ver con nuestros hijos. Muchas veces nos encerramos solamente en nosotros y no jugamos con ellos, no jugamos con ellas. Y todo esto tiene que ver parte de nuestro servicio, de su desarrollo. Miren algunas cosas que yo señalé aquí, entre muchas, las que ustedes dijeron, que las voy a leer. Les servimos en amor al escucharlos, en interesarnos en sus actividades y su mundo, lo que decía nuestro hermano, al instruirles acerca de lo importante, al orar por ellos y con ellos, al no solapar su pecado, sino traerlo a la luz de la santidad de Dios, al aplicar la disciplina en ellos, al mostrarles el Evangelio, al cuidarlos de una cosmovisión pecaminosa del mundo, hermanos, que aquí esto se presenta con la idea de la ideología de género y todas estas cuestiones. Les servimos en amor al decirles no a su pecado, al guiarlos a la cruz de Jesús y muchas cosas más, hermanos. Y todo eso como tú, la autoridad de tus hijos, puedes servir a tus hijos en todas estas cuestiones. Esto implicará, hermanos, esfuerzo, cansancio, fatiga, momentos donde terminas del trabajo y solamente lo que quieres es acostarte y no jugar. Esto implicará todo esto. ¿Por qué? Porque amas a tus hijos, porque tú eres su autoridad. Y yo como autoridad les sirvo en amor a mi hijo, a mi hija. Miren lo que dice Jesús, Mateo 20, 28. Jesús les dijo a sus discípulos, en el contexto que estábamos leyendo anteriormente, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el Salvador de muchos, de muchos, de muchos. Y dice que Él vino para servir y dar su vida por muchos, en rescate por muchos. Hasta ahí fue el amor de Cristo Jesús, hasta lo sumo, para servir a muchos. A ti y a mí, como padres, ya nos ha asignado una autoridad en el hogar. Así que debemos de servir con amor y diligencia hasta donde se pueda, hasta lo máximo. Jesús dio la vida por los que iba a salvar. Tú tienes que dar la vida, no solamente yo les decía esto en el grupo pequeño, bueno, en el grupo de oración. A veces confundimos el amor de decir, yo amo tanto a mi hijo, que como mi hijo cometió algún pecado, no quiero que vaya a la cárcel, y por lo tanto voy a hacer cualquier cosa para que no vaya a la cárcel. Eso es incorrecto, hermanos. Si tu hijo ha cometido algún pecado,
ya, obviamente ya está, estamos hablando de un hijo grande, él va a sufrir las consecuencias de su pecado, pero tú vas a acompañarlo, tú le vas a servir en amor diciéndole, no, mi hijo, eso es pecado, y yo voy a estar contigo, y vamos a sufrir juntos, y vamos a llorar juntos, pero tú tienes que rendir cuentas a las consecuencias que está aquí. Dios te va a perdonar, Dios te puede perdonar, pero tú vas a sufrir quizás consecuencias. Entonces, mis hermanos, tenemos que servir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Preguntas de reflexión, hermanitas. La autoridad que tengo es una representación de servicio y amor adecuado a mis hijos, y aquí la palabra es adecuado. Porque les decía en este ejemplo anterior, esta madre pudiera decir, es que yo amo a mi hijo y por eso no quiero que vaya a la cárcel. Y por eso evito que vaya a la cárcel. No, eso no es un amor adecuado. La autoridad que tú tienes es una representación de servicio y amor adecuado a tus hijos. ¿De qué forma estoy amando y sirviendo a mis hijos? ¿De qué forma lo estás haciendo, hermano, hermana? ¿De qué forma lo estás haciendo? Inciso que sigue, inciso E. ¿Cómo debo de ejercer mi autoridad hacia mis hijos? Bueno, debe de ser una autoridad que reconoce ¿qué? Su necesidad. En los puntos anteriores, cuando veíamos los 5 tips para ejercer una autoridad distorsionada, decíamos no pidas ayuda, pero en este punto decimos lo contrario. Tú como autoridad necesitas ayuda. Y tus hijos necesitan ver que tú necesitas también ayuda, hermanos. Cuando tú has pecado y fallado, tu hijo tiene que ver que tú has pecado y fallado y que tú estás pidiendo perdón, arrepintiéndote, que necesitas la ayuda de Dios. Hermanos, no pensemos que nuestros hijos son más pecadores que nosotros. Ellos necesitan un Salvador, tú necesitas un Salvador, los dos necesitan ayuda de Dios y tu hijo debe darse cuenta de que tú también necesitas ayuda de Dios, que tienes que pedir perdón, que como autoridad eso no diluye que sigas teniendo autoridad, el que pidas perdón, el que le digas a tu hijo o a tu hija, perdóname, te hablé de una forma incorrecta, te mentí, te defraudé, hice algo que no tenía que haber hecho y un ejemplo incorrecto, perdóname hijo, perdóname hija. Tú debes ejercer tu autoridad de tal forma de que tú reconoces tu necesidad, que tú necesitas tu autoridad. ¿Qué es lo que tú haces cuando tu hijo te dice o tu hija te dice, papá, eso que hiciste está mal? Algunos padres lo que dicen es, ¿tú qué sabes? Tú no sabes lo que está pasando, así que no me digas nada, cállate. ¿Tú quién eres para corregirme? Tú eres inmaduro, yo soy tu papá. Así que solamente tú obedéceme. Hermanos, ellos tienen que darse cuenta de que tú también has pecado y que fallas, que lo has hecho. Y que cuando lo haces y lo reconoces y se te hace evidente eso, pides perdón. Pides perdón. Papá, si tú ofendiste a tu hijo, debes de pedirle perdón. Mamá, si tú rebasaste el límite que tienes como autoridad de parte de Dios, pide perdón a tus hijos. Y esto, hermanos, es a veces difícil. No porque haya algo incapaz en nosotros, sino porque el ego está de por medio de nosotros. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón? Él va a pensar que soy débil, etcétera, y bla, bla, bla. Pero nosotros debemos de pedirle perdón a nuestros hijos. Debemos que hacerles ver de que también necesitamos de Dios. De que soy una autoridad no infalible, sino falible. Y que me adhiero a la autoridad infalible de Dios. Y que necesito también yo de un Salvador. Cuando me ha tocado corregir a mi hija, al final terminamos diciendo, hija, tú necesitas un Salvador, yo necesito un Salvador. Yo también puedo pecar y fallar. Y cuando yo peco y fallo, también necesito ser corregido de parte de Dios. Hay veces donde mi hija nos ha dicho a nosotros, ¿cómo papá? ¿Los adultos también se equivocan? ¿También fallan? Sí, mi hija, y terriblemente. Tú tienes que ayudarle a entender a tu hijo que tú como autoridad necesitas ayuda de parte de Dios, de la iglesia. Entonces, hermanos, preguntas de reflexión. La autoridad que tienes, que tenemos, que tienes, que tengo, es una
He dicho, perdóname, hijo, hija, cuando mi pecado ha sido evidenciado. ¿Has pedido perdón? Aunque sea pequeñito o grande. Mi hijo, mi hija, ¿sabe que yo también necesito de un Salvador? Eso es parte de saber que yo como autoridad también necesito de Dios. Último inciso, hermanitos. Inciso F. ¿Cómo debo de ejercer mi autoridad hacia con mis hijos? Debo de ser una autoridad que guíe y acompañe a caminar hacia Cristo. Si de entre todos los incisos que dijimos te perdiste porque fueron muchos, al menos quédate con este, amado. Debes de ser una autoridad que guíe y acompañe a caminar hacia Cristo. Esta es la función más importante y principal que tienes como padre cristiano para con tus hijos. Guiarlos, acompañarlos a caminar hacia Cristo. Es la tarea más noble. Cuando Jesús, los niños empezaron a acercarse con Jesús, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Dejad a los niños venir a mí, no se los impidan. Como padre tú estás con el privilegio y la función, la responsabilidad de guiar a tus hijos con la autoridad que Dios te ha dado hacia Cristo, de ser de influencia hacia tus hijos. En la historia de la humanidad, hermanos, tenemos a muchas personas que hicieron mucho mal a la sociedad, personas como asesinos, personas como narcotraficantes y un montón de cosas que tuvieron una influencia equivocada de sus padres, hermanos. Tú como cristiano, como creyente, Dios te ha dado una función especial de ser influencia hacia tus hijos. Tienes una autoridad para eso. Dios te ha dado la autoridad para eso. Te ha dado ese rol importante para eso, para guiar a tus hijos hacia Cristo desde pequeñitos. Y yo sé que se dice fácil, pero no es de todo fácil. Pero sin duda, hermanos, quiero que vean que esto es un privilegio. Dios te ha dado un regalo, tu hijo y tu hija. Y te ha dado el privilegio de que tú puedas influenciarlo, motivarlo, animarlo, dirigirlo a que pueda conocer al Señor que tú ya conoces. A que conozca que sus pecados pueden ser perdonados, a que conozca de que pueden caminar 24/7 con un Dios maravilloso, hermoso, precioso, hermoso, Salvador, que se humilló, que resucitó al tercer día para darnos esperanza, paz y vida eterna. Debes de guiar a tus hijos hacia Cristo. Y muchas veces tendrás que decirle no a sus pecados. Tendrás que corregirlos. Tendrás que decirle como Davidcito aquí, detente, 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 detente. Quiero que conozcas y disfrutes a Cristo Jesús. Hermanos, en el momento de que tú y yo hemos sido rescatados por Dios, es como si Dios nos hubiera puesto un banquete. Y nosotros ya vemos ese banquete que Dios ha preparado, donde disfrutamos de la presencia y la compañía de Dios todo el tiempo. Y tu labor es guiar a este pecador que ha sido puesto en tu hogar, con tu autoridad, a que pueda disfrutar de este banquete que tú ya disfrutas. Vida eterna, Jesús. Pregunta, hermanos, de reflexión entonces, a este punto. Con toda la autoridad que Dios me ha dado como padre, como madre, ¿qué estoy haciendo para guiar y acompañar a mi hijo o a mi hija a caminar con Cristo? ¿Cuánto estás invirtiendo en él, en ella? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que has tenido que renunciar o abandonar para poder dedicarte a tu hijo a que pueda, con la autoridad que tienes, caminar hacia Cristo y caminar junto con Él hacia Cristo? Mis hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Tú eres la autoridad en tu casa. Dios te lo ha puesto. Tenemos que ejercer la autoridad de forma sabia y correcta y adecuada. Lo que hemos visto el día de hoy, la diapositiva que sigue, es precisamente este tema, hermanos. La autoridad de los padres. Y por un lado quiero que vean que es una responsabilidad, algo que Dios te va a demandar, algo que Dios te va a traer a cuentas. ¿Qué hiciste con tus hijos, con tus hijas?
Pero por otro lado también quiero que veas que es un privilegio, que tienes a esta pequeñita semillita a la cual tú debes de cultivarla y que primeramente Dios creemos y esperamos que esta hijita tuya, hijito tuyo, pueda conocer al Señor. La autoridad de los padres, ¿cómo debe ser esta autoridad? Debe ser una autoridad subordinada, una autoridad que sea ejemplo, una autoridad accesible, una autoridad que sirve en amor, una autoridad que reconoce su necesidad y una autoridad que guíe y acompañe a caminar hacia Cristo. Esa es tu tarea, mi hermano. Ese es tu rol como padre, como la autoridad que eres en tu casa y en tu hogar. Hemos terminado, hermanitos. Preguntas, comentarios, algo que quieran decir, algún ejemplo, alguna vivencia, algo. ¿Todo bien? En la cuestión de si tú eres un hijo creyente, pero tu padre no es creyente, de esa manera, ¿cómo te sujetarías a él? ¿O cómo le darías ese respeto? Ok, creo que eso lo vimos la semana pasada un poquito, ¿no? Este no es el tema ahorita es con los padres hacia los hijos, ¿va? Creo que lo vamos a ver más adelante, hay un tema de hijos, ¿no? O un tema de foros. Pero realmente la dinámica básica es, si el hijo es creyente, tiene que obedecer y honrar a sus padres, en todo aquello que esté de acuerdo a las Escrituras y que no lo empuje y lo orille a caminar, a pecar deliberadamente contra Dios, ¿no? Por ejemplo, bueno, no quiero dar este ejemplo aquí, lo vimos en el grupo pequeño. Pero la idea esa es la básica. El hijo creyente debe de honrar a sus padres y a su madre, debe obedecerlos en todas aquellas cuestiones que son lícitas conforme a la palabra, que están de acuerdo conforme a la moral, porque si su padre le dice, hija, inyéctame la droga, no vas a obedecer ahí, porque estarías diciendo, no te estoy llamando, papá, y prima antes la obediencia y el amor a tus padres. Entonces, diría un poquito de eso, la puedes anotar, porque al final de todas estas sesiones, hermanos, creo que me parece que tenemos un foro de preguntas y respuestas, en donde van a todos preguntar, y vamos a tratar de responder, Gama, el pastor y yo, a tratar de responder las preguntas. Entonces, vayan anotando estas preguntas, si es que no se resuelven aquí. Y bueno, otra pregunta, hermanos, o algo que quieran comentar. Sí, hermano, a veces como padres somos muy críticos con los hijos. Siempre los tenemos bajo la lupa, sobre todo en cuestiones de la escuela. Yo fallé mucho en eso, hermano. Andrés, mi hijo pequeño, pues estudiaba violín y no le gustaba que su papá y yo fuéramos a los conciertos o a los exámenes, porque para nosotros nunca estaba bien. Para los maestros era excelente, pero para papá y mamá te faltó esto, hiciste acá, y lo teníamos siempre bajo la lupa. Después entendimos que no era de esa forma, lo liberamos un poco, aunque sí, a veces sí hay que apretar un poquito como padres, porque los niños a veces no saben lo que quieren, no saben lo que están haciendo, y pues él quería salir a jugar siempre, y tenía horarios de estudiar, pero sí creo que nos pasamos un poco en criticarle demasiado. Tan era así que ya no quería que fuéramos a sus conciertos. Entonces, sí, eso pasa. Lo reconozco ahora y lo doy como testimonio. Gracias, hermanita. ¿Escuchaban el testimonio ahí de la hermanita? Y ahora oremos por Andrés. Y gracias a Dios, hermanita, por su comentario, porque efectivamente a veces nos tendemos a ir al extremo, ¿no? Siempre. O somos de los padres que estamos ahí, no, porque tengo que ser accesible, no, tengo que ser cercano. Y a veces lo tornamos de manera pecaminosa eso, porque a veces la hostigación es tanta de manera incorrecta, ¿no? Y por el otro lado es, no quiero hacerle depresión a mi hijo, entonces me alejo. Entonces, vamos al otro extremo. Entonces, nuestra tarea como padres, como autoridad, es siempre estar como en el balance adecuado que nos da la palabra de Dios, ¿no? Hermanita, quería comentar algo. Si quieres le ponemos el micrófono, bro, para que se escuche. No. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Digo para la audiencia.
Es que siempre nos dicen que no se escuchan las preguntas o comentarios, entonces para que se escuche, ¿no? Y para que sea edificación para todos. Yo les quiero compartir que y pues fue para mí muy doloroso y ahora que lo supe hace unos meses, fue muy triste porque cuando nosotros tenemos nuestros hijos pequeños y en mi caso que yo no tenía el apoyo masculino, pues me dediqué a trabajar. Entonces en todos los eventos de mi hijo, mamá no estaba presente. Yo me enfoqué en trabajar y según yo, muy alejado de lo que dice Dios, pues tenía que proveerlo, ¿no? Y lo que yo trabajaba era para que él estuviera bien. Sin embargo, nunca estuve con él ni en el deporte, ni en las actividades. Yo no me entiendo. Los que iban eran mi mamá, mi hermana, mi cuñada, pero mamá no estaba ahí. Entonces, según yo, estaba cumpliendo con todo lo que estaba bien. ¿Cuál es la realidad, hermanos, y se los digo como un consejo, de verdad, hagan un tiempo, y ahora me arrepiento infinitamente, y le pedí perdón a él, porque hace poco hablamos, porque él fue creciendo sin la figura paterna, también sin la figura materna. Entonces él se crió así, y su amor a mí me respetaba como mamá, pero no me quería como mamá. Quería a sus tíos, a su abuela, ¿no? Y yo nunca lo supe. Entonces, tuve que haber hecho un tiempo, en mi trabajo, si me das permiso porque tengo que ir al festival, no lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que él crece, y yo a mí me sorprendía que a mí no me platicaba sus cosas que le pasaban, hasta que un día dije, ¿qué pasa? Y me lo dicen, y fue un golpazo terrible para mí, y una experiencia y un dolor, y le pedí ahí perdón hace unos meses y me dijo, es que nunca estuviste conmigo. Era para ti más importante tu trabajo y proveerme, pero nunca estuviste conmigo y nunca supiste lo que pasaba en mi vida. Y créanme, hermanos, que es muy triste, pero ahí entendí que no todo es el trabajo, no todo es el preocuparte, el amor de un hijo. Y yo le decía, hijo, pero tú eres el amor de mi vida. Eso no es todo, mamá. Entonces, créanme, hermanos, hagan hasta lo imposible, porque cuando ellos son pequeños, ustedes estén cerca de ellos en todas las actividades, porque después es un dolor muy grande. Y le pedí perdón y le pedí perdón a Dios, y ahora estamos llevando una relación tan bonita que me da alegría y me da tristeza que a esta edad de mi vida hasta apenas, ¿no? Apenas esté yo conociendo a mí. Gracias, hermana, por su testimonio y ejemplo, y escuchémoslo los más jóvenes, ¿no? Escuchen, son consejos sabios, muy prudentes. ¿Algo más que quieran comentar? Pues yo creo que hay otros casos donde la mamá siempre está ahí, puede estar ahí y no trabajar, y físicamente está, pero no está con los hijos. Sí. Diferente, ¿no? Que bueno, mi mamá ya estuvo físicamente siempre todos los días, nos veíamos, pero no significa que estar físicamente también sea bueno, en el sentido de que estar nada más, pero físico. Pero no involucrarse, ¿no? No involucrarse, tal vez algo. Sí, totalmente, hermana. De que no, pues yo siempre estoy en mi casa, siempre estoy con ellos, siempre piso, siempre lo voy a comer, pero en realidad
Así es. Sin conocer a Dios, cometemos varios errores. Gracias, hermanita. Gracias, hermanas. Pues ahí estamos, hermanitos. Tenemos una responsabilidad y un privilegio. Somos autoridad en la casa. Hermanita. Una duda. Los hermanos dicen que los padres ausentes, ¿no? En este tema. Pero cuando son los hijos ausentes, Ok, ese no es el tema ahorita. Pero los padres tienen que tener la influencia de poder. ¿A qué se refiere con no ausentes? por ejemplo, yo en mi caso Ajá. no tuve mucha convivencia con mi papá. Pero ellos siempre estuvieron ahí. ¿Te refieres a eso? Es que en este caso mi padre tenía otra familia y a nosotros nos tocó un tiempo y luego él llegó a la casa y quería que se quedara supervisado, o sea, era como obedecer al padre aunque no estaba, o ya no vivía en casa y tenías que obedecer lo que él decía. Ajá. Pero ahí también se aplicaría lo mismo de un padre ausente, ¿no? Ajá. Sería eso mismo. ¿Cuál sería la pregunta? Cuando ya los hijos ya están grandes y el padre necesita o ya no lo expresa, a decir, no, sí, quiero tiempo de ti. Ah, sí. O sea, ya ahí viene como que la batalla. Es que, luego dice, en mi caso yo les decía, es que tú nunca tuviste tiempo para nosotros y ahora tú quieres que nosotros tengamos tiempo para ti. Igual los hijos a veces dicen, no, pues es que ahí está mi padre y ya no tengo tiempo para él. Ujú. Ok. En el caso de los hijos, en este caso de los hijos, sería lo mismo que Gama nos enseñó. El deber como cristianos, hijos cristianos, porque yo soy hijo, usted es hija, mi esposa es hija, Carlitos es hijo. El deber de los cristianos de honrar y obedecer a nuestros padres, a pesar de que no hayan sido una influencia para nosotros, no hayan sido amorosos con nosotros, no hayan sido cristianos, sino nosotros ahora como creyentes y como cristianos, honrarlos y obedecerlos, ¿no? En ese sentido, no sé. Ujú. Brisita. Bueno, hemos terminado, hermanitos. Preparen sus dudas, sus comentarios, sus preguntas para ese foro de preguntas y respuestas. Y pues Dios nos ayude, hermanos. Dios les bendiga.